¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su Santidad Pío XI. Y su Santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su Santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos, una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios
dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. La casta liberal se reunió en el Parque Lezama. Allí, cuando Milei hizo su exposición, el léxico de la Real Academia se archiva y el vocabulario de palabras que se usan despectivamente abundan en un cachivache que cuando se pone a hacer uso de la palabra suele justamente eso, ¿no? Transformarse en un cachivache. Cachivache es una cosa que no sirve, una cosa que se arrumbra. Y nada se saca de bueno de los mensajes que hace hacia la multitud o hacia la ciudadanía, quien es ungido el principal empleado de todos los argentinos. Allí estuvo él y su casta liberal a la mejor usanza de cualquier casta política, dicha por el propio Milei, donde elogió aparentemente a uno de los ensobrados por la Casa de Gobierno, eligió a un periodista de sus ensobrados para levantarlo y atacó al resto de la prensa, como si el que aceptó ser ensobrado por el gobierno es el único que tiene derecho a ser respetado dentro del periodismo. Pero más allá de estas barbaridades que suele decir el principal empleado público, lo cierto y lo real es que fue un verdadero fracaso la convocatoria por cantidad de personas y la ausencia de la vicepresidenta de la República, que volvió a pegar un portazo en esta pésima relación que tiene con Milei, sobre todo cuando el presidente le canta loas a los ingleses, le rinde pleitesía a Londres y la vicepresidenta, como todos sabemos, es hija de un militar que combatió en Malvinas. Cuando todo esto pasa, cuando todo esto ocurre y la prensa de los ensobrados del gobierno disimula y no habla puntualmente de la ausencia de la segunda figura que llegó con los mismos votos que él, me refiero a la vicepresidenta, es porque estamos escondiendo lo que históricamente ha pasado entre presidentes y vices en la Argentina. Y esto no es la excepción, ya ha pasado muchas veces, donde hay un tire y afloje por el protagonismo, por la importancia, por la gravitación. Ahora, ¿qué representa para Milei la compañera de fórmula? Bueno, representa, entre otras cosas, el aporte que Milei recibió durante su campaña electoral para poderse mover de dineros no muy explicables, que venían de grupos de represores que le hicieron llegar el apoyo económico porque ellos habían sido salteadores de fortunas de desaparecidos. Aunque usted no lo crea, ese es el origen del dinero de la campaña de la fórmula presidencial que hoy consolidó la mayoría del pueblo. Y frente a esta posición, y frente a esta situación, hay cosas que la vicepresidenta no aguanta porque es hija de un militar de Malvinas, y entonces no aguanta cuando las pleitesías a Thatcher, la admiración a Churchill y las loas a Londres que hace permanentemente el cachivache, la ponen de mal humor, y entonces pegó un portazo y no fue al acto, que era un acto de reafirmación doctrinaria de la libertad avanza. Y allí entonces vemos que la libertad no avanza, sino que se restablece en sus propios internas problemas muy divisorios, no de unidad, sino de división, de fragmentación, y todo demuestra que este muchacho, cuando se pone a improvisar, como carece de una capacidad idiomática que nutre con mucha fuerza la Real Academia, se va a lo CES, a lo que nos sirve, a las palabras que también están en la Real Academia, pero que tienen un sentido de insulto, porque no tiene cómo hablar y defender la loca idea
tan vieja como el liberalismo que él pretende poner como cosa nueva hablando de libertarios. Nunca libertaron nada y sí esclavizaron siempre a través de la doctrina económica que él quiere aplicar. Y por lo tanto, frente a esta realidad, allí estaba la casta, con micros que llegaban de distintos puntos del interior de la provincia, que se movilizaron, un dinero que se gasta siempre que se es gobierno y nunca se explica de dónde sale, pero que cuando él era candidato pedía explicaciones al gobierno de entonces. Ahora, él no da explicaciones de cómo pagaron los micros y el choripán de la casta liberal. Pero pasó y ocurrió en un parque de capacidad pequeña porque no está en condiciones de llenar la Plaza de Mayo. Ahora, lo cierto y lo real es que este cachivache que está ungido como principal empleado público no hace otra cosa que insultar a los que estuvieron antes y el término de cuca que él utiliza a nosotros nos habilita para seguir usando la denominación de cachivache. Y así entonces, frente al principal empleado público que insulta constante y permanentemente a quienes no piensan como él, a nosotros nos faculta exactamente para hacer lo mismo. Porque Milei es un empleado de todos nosotros, no es el jefe nuestro, es un empleado. Y entonces, como empleado, tiene que cumplir con el mandato para el que fue ungido, que es administrar un país. Y la verdad que lo único que ha hecho es anarquizar la Argentina, que está en un debate abierto para saber cómo sigue en este presente arruinado por una idea liberal tan vieja como la que todos hemos sufrido en tiempos de la propia dictadura militar, cuando Martínez de Oz vino a tocar la campanita de la libertad y del liberalismo. No hay diferencia. La única diferencia es que llegó ahora con los votos, que el principal empleado público fue ungido y elegido aparentemente por una sociedad que mayoritariamente creyó en lo que él dijo, que venía con una motosierra y al final era una licuadora, que venía a crear condiciones para dolarizar la economía y no sabe cómo hacer para sostener el peso argentino y tampoco sabe cómo hacer para conseguir dólares en el mundo. Un verdadero cachivache que la sociedad argentina va descubriendo de a poco y aquellos que dieron su voto hoy en las encuestas están dividiendo su opinión. Ya no tiene el mismo porcentual que tenía hace 3 meses atrás. Se va diluyendo la ilusión de un cachivache que muestra hilachas por todas partes y que además presentó a su hermana que estaba difónica y que además la mitad de lo que pretendieron hacer le salió mal porque era el hecho de posicionarla como una gran oradora a quien lamentablemente todavía en las redes sociales la acusan como la fabricante y vendedora de torta, en un hecho de que no significa que esté mal, porque en definitiva era un trabajo que hacía la hermana, pero lo que le quitan es categoría de oradora. Y el Gordo Dan, el jefe de la banda de los trolls de Milei, estaba también allí como si fuera una figura de la política argentina. La verdad, todo para olvidar. Dentro de ellos mismos se miraban y se dieron cuenta que la casta liberal hace agua. Muchachos, para ser casta hay que aprender. Para poder tener choripanes y remeras hay que tener un sentimiento diferente. Los libertarios parece que no entienden que la casta a la que Milei llamó la casta era nada más ni nada menos que el sentir de un pueblo que cuando se organiza en un acto político hace absolutamente una presencia multitudinaria y no necesita micros, aunque los micros siempre se ponen. Él puso los micros y en algunos venían 4 como un micro que salió de San Miguel. Milei, la casta liberal, hizo agua en un parque muy chiquitito, porque si era en Plaza de Mayo, eran tan insignificantes como la idea que llevaste al gobierno. El acto de Milei sonó más a un acto desesperado que a un acto de presentación de un partido nacional, como él lo quiso presentar. Primero porque lo hace días después del mayor crecimiento de la pobreza desde la vuelta a la democracia. 11 puntos se clavó
en 6 meses no hay nada que festejar, no hay nada que festejar. Segundo, por la escasísima presencia. La verdad es que un acto de 4 o 5 mil personas lo hace cualquiera. Digo, he visto actos de Víctor Hugo Morales, en donde había 10.000 personas. Eso dice algo. La baja interacción en redes que está teniendo, está encontrando indiferencia el presidente. Y me da la impresión de que su gente que lo asesora, lo está asesorando mal, porque es muy poquito tiempo nos encontramos con el fracaso de cuando presentó el presupuesto por televisión y la gente se fue. 2 de cada 3 que estaban viendo televisión ese día dejaron de verlo. Después de eso hizo el asado para festejar la baja de las jubilaciones. Después se le ocurrió sacarse una foto en el balcón con Susana Jiménez en el momento justo en que se presentaba la suba de la pobreza. Y ahora este acto, que además él vuelve a romper, porque como son todas mentiras no las puede sostener, vuelve a romper el argumento de que ellos son distintos. A ver, para mí, a los actos, a la gente se la lleva en micro, sí señor. La gente de los barrios más humildes que quiere ir a un acto necesita que la lleven en micro y me parece muy bien que la lleven en micro. Ahora, toda la derecha, no solo la de Milei, la derecha de Macri, la derecha de toda la vida, lo ha visto como un acto populista. Bueno, ayer había más micros que nunca. Ayer gastaron un dineral en micros, ahí lo estamos viendo para los que están en YouTube. Vamos a ir pasando todo porque es muy grande la cantidad de videos que tenemos para mostrar, porque el despliegue fue, la verdad que llevaron micro para llevar a 50.000 personas, eran 5.000, yo creo que los cagaron. Era muy fuerte ver la cantidad de micros, fíjense ustedes, muy lindos los micros, todos con los carteles. Han gastado un dineral, plata del Estado, para organizar este acto. Hemos visto también que había gente cortando la calle con niños. Es decir, todo lo que ellos dicen que no se puede hacer y por eso te gasean, lo hicieron ayer. Ayer cortaron la calle y ayer llevaron niños a cortar la calle. Es decir, todo lo que ellos rechazan estaba sucediendo. Pero además hicieron algo que nadie hace, que es llevar a la gendarmería a un acto. A un acto de 4 o 5 mil personas, Milei llevó 60 guardaespaldas y cientos de gendarmes. ¿Para qué eran los gendarmes? ¿Para qué se lleva a gendarmes a un acto partidario? ¿Alguna vez vieron gendarmes en un acto de Cristina, de Kicillof? ¿Alguna vez vieron gendarmes? Bueno, eso por supuesto es un gasto del Estado para un acto partidario, pero además hay que empezar a preguntarse por qué Milei anda por ahí con 3 camionetas, como en las películas, ¿vieron? Cuando llevan a uno para que no sepas en qué camioneta va el tipo, con un montón de patrulleros y un montón de motos. Ni el presidente de Estados Unidos tiene eso. Y ahora anda con un ejército de un montón de camiones de gendarmes para que lo sigan. El alejamiento de la gente de Milei es tan grande que en un trabajo que hizo el consultor Javier Correa, dice que en febrero tuvo 12,5 millones de interacciones en redes y que en septiembre tuvo 6,5, la mitad. Y eso tiene que ver con 2 cosas. Con la imagen de Milei, que se va destruyendo, y con la indiferencia que genera. Es decir, toda esa payasada, toda esa bufonada que hace, deja de interesarle a la gente. Ayer, con Susana Jiménez, se le cayó el rating. Tuvieron que dividirlo en 2 para que no vean que tenía picos abajo de 10 puntos. Una Susana que te mide 20 puntos. Susana había grabado 2 horas. Pasó 20 minutos porque decían que era un embole. Tan embole que cuando termina, hay al mismo tiempo una transmisión por YouTube de Telefe. Y la persona que conduce YouTube dice que es un embole. ¿Lo tenemos? Bueno. Ha pasado el presidente por el living de Susana Jiménez. La verdad, me emboló un poco la nota. Muy fuerte, realmente, muy fuerte, ¿no? Que la misma gente del streaming de Telefe diga que es un embole. Y eso que la cortaron, era de 2 horas. Es decir, el presidente va perdiendo adeptos, pero va generando algo muy fuerte que por ahí habría que analizar con detenimiento, que es indiferencia.
Ustedes piensen que repite siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas. La mentira del 17.000% de hiperinflación, que si él no hubiera llegado, hubiéramos llegado al 95% de pobreza. Todas las mentiras las repite, no se le ocurre una mentira nueva. Y va generando lo que genera alguien que se repite. Pero hay algo que por ahí... A ver, el presidente quiere armar un partido popular, claramente. Va a buscar a la gente humilde, a los barrios más humildes. Ahora, los partidos populares se arman ayudando al pueblo. No solamente gritando y pareciéndose en el lenguaje al pueblo. Si vos tenés una política que perjudica a los que menos tienen, que perjudica a los trabajadores, que perjudica a los jubilados, no podés hacer un partido popular. Hacer un partido como el de Macri, de élite, no popular. Ahí está el problema que está teniendo. A ver, ¿cómo va a recuperar? Cuando él dice, no, ahora nos vamos a recuperar. Si la gente no puede pagar la luz, si la gente no puede pagar el gas, no puede pagar el agua, no puede pagar el transporte para ir a trabajar, no puede pagar el transporte para llevar a los pibes al colegio. Y este mes aumenta todo de nuevo. Entonces no hay forma de que se recupere. Y estos actos lo que hacen es mostrar que el rey está desnudo, mostrar que se quedó sin nada. Ayer habló de nuevo de la justicia social. A ver, pongámoslo. Leones que despertaron porque no quisieron ser sacrificados en el altar de la maldita justicia social. ¡Hola a todos! Ese grito no se entendía antes, pero ahora la gente entiende que sacarle la justicia social es sacarle el salario que se merece por el trabajo que hace. Que sacarle la justicia social es sacarle la jubilación por el trabajo que hizo. Que sacarle la jubilación es sacarle la dignidad de poder mandar a los pibes a la escuela, de poder comprarle un remedio a los jubilados, de poder tomar el colectivo y no tener que ir caminando. La justicia social es darte lo que te mereces, eso es. La gente se confundió, no entendía lo que era la justicia social. Todo ese verso de los planes, que nunca existió, porque el que más planes tuvo fue Macri. Esto es injusticia social. Otra cosa que hizo ayer el presidente es insultarnos a todos juntos. A ver, ponelo. Periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Escuchen, periodistas ensobrados. Esto es lo que siente la gente por ustedes. Ahí está Milei alentando a esos pibes, insultando a todo el periodismo. Hay varias cosas dentro de lo que dijo. Primero, él está alentando a la gente a informarse por redes. Si vos te informás por redes, te informás mal. Porque una persona que no es un profesional de esto y no tiene un medio atrás, no tiene fuentes de información. No tiene la segunda fuente para chequear lo que le dijo la primera fuente. No tiene el back, no tiene el contexto. No sabe lo que pasó antes. No sabe quién es la persona que le da la información, por qué se la da. No sabe editarla, no sabe jerarquizarla. Es decir, esto es una profesión como la de medicina, como la de arquitectura, como la que quieras. Hay que saber hacerlo y hay que tener las herramientas para hacerlo. Decirle a la gente que se informe por internet es decirle a la gente que se desinforme. Alentar esa violencia es poner en peligro a cualquier periodista que anda por la calle y que puede ser atacado por todos estos jóvenes que están alienados por la palabra presidencial. Y el presidente tuvo una actitud cobarde. Porque si vos querés decirle hijo de puta a alguien, no se lo decís a todos en general, rodeado de 60 guardaespaldas y 500 gendarmes. Si querés decirme hijo de puta, nos ponemos solos en un cuarto y decímelo y bancate las consecuencias, porque si no sos un cagón. Es un acto de cobardía enorme y es un acto peligroso. Ayer Ignacio Ortelli tuvo un pequeño editorial de opinión sobre lo que había ocurrido y le mandó todos los trolls y lo insultó y lo basurió. Y eso es un abuso de poder, porque el poder que tiene el presidente es infinitamente mayor al que tiene el periodista Ignacio Ortelli o cualquiera de nosotros. Es el presidente, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, maneja la gendarmería, la prefectura, la policía,
tiene un enorme poder y está haciendo abuso de poder, insultando a la madre de los periodistas. No se puede permitir, los dueños de los medios lo están permitiendo. Acá adentro, en el destape, no hay ningún hijo de puta y no hay ningún ensobrado. El porcentaje de gente que recibe dinero, no pauta, que existe en todo Occidente. Y la Argentina es un país donde hay muy poca pauta y hoy no hay. Los que reciben plata por abajo son un porcentaje bajísimo, bajísimo, y la mayoría son amigos de él. Por eso él, como los conoce a esos, debe pensar que es eso. Pero ayer mandó y puso en peligro a cualquier periodista que ahora ande por la calle y tenga la cara conocida, que se puede encontrar con un montón de esos pendejos que lo quieran atacar. Y el responsable va a ser el presidente de la Nación. Y otra cosa muy fuerte que hizo y que muestra la debilidad del presidente fue ese acting con Cristina. Alguien le grita, quizás mandado por alguien también, Cristina presa, y él directamente aprieta a los jueces ahí y se da una demostración del lawfare explícito, enorme, porque el presidente le pide a los jueces Cristina presa, al otro día sale La Nación a decir que le van a confirmar la pena, y esta semana va a salir la confirmación de la pena. Es el lawfare redondito, todo así, de un presidente desesperado, que al igual que Macri, tiene que apretar a Cristina para que la gente mire para otro lado, para asustar también, para decir, mira que te podemos meter preso a vos también. Bueno, esa es una muestra de debilidad, otra muestra de debilidad. Ponelo cuando lo hace. Muchachos, soy poder ejecutivo, eso es poder judicial. Mando a los jueces y me los están frenando. Pregúntenle a los jueces por qué no avanza. Pero también otra vez alentando, riéndose. Y lo otro que hizo fue llevar a la hermana. Fontana Rosa dijo una vez, mejor quedarse callado y que te tomen por inteligente y que hablar y que se den cuenta que no sos inteligente. La hermana empezó leyendo, sí, era un poco más fuerte, pero lo hice porque es una mujer. Empezó leyendo la palabra buenas noches, cosa que nunca había visto en mi vida, yo, ¿no? A ver, pongámosla. ¡Hola a todos! Dice hola a todos y lee de nuevo. Es una gran emoción estar acá. Y lee, es una gran emoción estar acá. Realmente, Y lee realmente. cuántas caras conocidas que veo. Todas esas frases, si no estás en YouTube, la estaba leyendo. Hay otra parte, ¿no? A ver. Es hora que todos nosotros tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad y la llevemos a cada rincón del país. Como diría el Diego, no sabe leer. Y lo paso, no para reírme de ella, sino para decir en qué manos estamos. ¿En qué manos estamos? Gente que no estaba preparada para estas altas responsabilidades y que es peligrosa. Que ya nos ha puesto, fue el otro día a la ONU a decir que no somos neutrales, se ha metido en el conflicto de Medio Oriente, genera violencia entre los jóvenes, la juventud argentina no es violenta. Ustedes saben que yo tengo diferencias con cómo se está dando la política de parte de la Cámpora en los últimos años. Ahora, la verdad que la Cámpora ha sido una demostración de paz siempre. Incluso el día que le dispararon a Cristina. Nunca se alienta a la Cámpora a ser violento con el resto. Eso no pasó. Eso no pasó. Ni Cristina decía esas barbaridades. A Cristina se le mezcla todo. Cuando dicen que Cristina maltrataba a los periodistas, ponen una cosa que dijo Delía, otra cosa que dijo Eve, que tiene que ver con Cristina. ¿Usted cree que alguien era capaz de decirle a Eve lo que tenía que decir? Cristina nunca hizo estas barbaridades. Este es un presidente peligroso que está alentando la violencia con una hermana que ayer demostró que si ella es el cerebro del gobierno, estamos en problemas, ¿no?
Instituto Nacional de Estadísticas y Censo dio a conocer los números de pobreza correspondientes al primer semestre del 2024, es decir, ya 6 meses completamente bajo el gobierno de Javier Milei, y los números no son nada alentadores: 52,9% de pobres, o sea, lo que es un aumento de 10,7 frente al 42,2 que había en el último semestre del 2023, y la indigencia se duplicó, yéndose de 9,3 a 18,1. Y para hablar un poco de qué hay detrás de estos números, estamos acá, se ha acercado al estudio Canal Abierto Omar Giuliani. Él es el secretario general de la Federación Nacional Territorial, de la CTA, también coordina el Hogar Rucahuanay. Bueno, gracias nuevamente, Omar, por acercarte acá. Y bueno, la pregunta es esa: ¿qué te sorprenden estos números? Bueno, primero, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que desgraciadamente uno no lo sorprenden, sí lo alarman, en función de que uno viene observando las medidas que viene tomando el gobierno, y por lo tanto era de esperar que los indicadores de pobreza estén en los números que están. Sobre todo porque entendemos que no es un error de cálculo por parte del gobierno, no es que no le ha dado resultado alguna medida económica, sino que precisamente esta pobreza es una pobreza planificada, construida, planificada, pensada, y por ende la necesidad del sistema tiene que ver con generar cada vez más pobres como herramienta del control social. Pero ahí cuando uno da las cifras, que son cifras durísimas, que son cifras alarmantes, lo que hay que entender que atrás de las cifras hay nombres propios. Hay vidas, hay historias o hay no historias. Historias que quedan truncas, vidas que van quedando truncas. Todos sabemos que los niños o niñas que en su más temprana edad no reciben los insumos necesarios de alimentación, de nutrientes y de abrazo y de vida digna, eso va a traer con una gran dificultad en su crecimiento intelectual y su desarrollo. Por lo tanto, lo que están haciendo planificadamente es hipotecar el futuro, es decir, que haya una porción muy alta de la sociedad que tenga, que se críe, que nosotros decimos un poco en esto que están jugando con el tema de la baja, el encarcelamiento y demás, nos quieren hacer nacer presos, pobres, y crecer presos. Es una herramienta, y insisto en esto, es alarmante, es preocupante, estamos ante un genocidio social, pero era bastante de esperar. Los números, este número 52, uno lo remite creo que en el 2002, en el momento más crudo, digamos, el post-2001, había llegado al 57, una cosa así. Números que están, digamos, ahí por 5 puntos, es levemente inferior. ¿Vos qué diferencia ves entre la pobreza hoy y la pobreza de hace 22 años atrás? Bueno, hay un dato que me parece que es importante traerlo, que cuando se repiten los procesos se vuelven cada vez más estructurales. Y aquello que uno podría haber pensado que era un momento de la economía, una crisis asociada a una crisis internacional y a una crisis política nacional, producto de, bueno, podemos irnos a la dictadura, implementación del proceso de la dictadura de los 90, y que eso desembocó en el conflicto y en la crisis del 2001, hoy ya esa pobreza, gran parte de esa pobreza es estructural. Por lo tanto, estamos hablando de que son los peores indicadores en los últimos 20 años. Y esto nos trae a la reflexión, al pensamiento, y sobre todo aquellos que tenemos responsabilidades políticas, cuál es el proceso organizativo para revertir esto, ¿no? Me parece que esto, como pensarlo como 2 puntos. Uno, que es planificado, y la planificación la quieren llevar no a un momento, sino como un proceso estructural. En aquel momento la resolución a la crisis, después en el 2005, 2006, fue la implementación
de algunos procesos de acumulación de derechos en nuestro país, y hoy lo que vemos es que todo lo contrario, hay un incremento de la pobreza, hay una profundización de la pobreza estructural, y además hay un proceso de destrucción de derechos adquiridos por la pelea, por la calle, por la construcción organizativa de la clase trabajadora. Por lo tanto, digo, estamos en una situación muy grave, por eso yo digo, me parece que es importante hablar de un genocidio social, porque es la hipoteca de nuestro país. Digo, cuando no solamente el RIGI, que son a 30 años, o la toma de deuda con el Fondo Monetario del gobierno de Macri y la legalización del gobierno de Alberto de esa deuda, sino que además es la proyección de vidas de gente que se cae de la vida digna, que se cae, y lo que vemos es que la propuesta de este gobierno es la destrucción del Estado, la destrucción de los derechos, la destrucción de las organizaciones sindicales, la reforma sindical. Digo, realmente estamos en un momento de una profunda crisis política y bueno, habrá que ver cómo se desenreda este conflicto. Decía recién esto que siempre lo remarcamos, ¿no? Que atrás de ese número frío hay vidas reales que se truncan, sueños que se caen. ¿Podrías compartir una con nombre de fantasía, ¿no? Algún caso concreto que vos conozcas de cómo esto, que hay detrás de estos números? Sí, mirá, ahí, por ejemplo, nos pasaba hacía mucho tiempo que uno no encontraba algún niño del conurbano que no conociera lo que significa el baño, la utilización del baño, que a uno le parece algo simple, sencillo, si la utilización de un inodoro o alguna cuestión que son cuestiones de higiene, y eso habla de una pobreza estructural, habla de una ruptura de sueños colectivos, de una ruptura de sueños de estar mejor, de poder vivir bien, y habla de una instancia de cómo nuestros pibes transitan sus primeras infancias, de una primera infancia que lo construye social, cultural y políticamente para el devenir de su vida. Nos pasó además otro dato, por ejemplo, cuando uno siempre hace en los espacios formativos, demás, con pibes, en el marco del juego, con pibas, qué sé yo, digo, la famosa, bueno, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿No? Y si alguna época uno aspiraba a alguna profesión, médico, mecánico, doctor, aviador, astronauta, bueno, hoy aparecen pibes que te dicen que narco. Narco. Sí, ¿y por qué? Porque es el que tiene el poder en el barrio, es el que ostenta la capacidad de decidir quién vive y quién no vive, es el que ostenta la posibilidad de comer o no comer, es el que se te muere un vecino o un familiar y el que te pone la guita como el viejo puntero, el que te pone la guita para el velatorio. Entonces digo, hay un entramado social tan delicado y tan cruento, tan cruel es la vida hoy que viven nuestras familias en los barrios, y tan cruel es el pensamiento de quienes dirigen el país en este momento, que es muy profundo el proceso organizativo que vamos a tener que construir, basado en esa pedagogía de la ternura, basado en esa otra pedagogía, porque estamos ante una situación de enajenación absoluta. Digo, hubo momentos de la historia donde el capitalismo fue, siempre es inhumano, ¿no? No existe capitalismo humano, pero hay momentos donde muestra su mayor perversidad y crueldad. Creo que estamos en ese momento. Hablábamos de los chicos y en el desglose que hace el INDEC, en los menores de 14 años el 66,1 está bajo la línea de la pobreza, el 27, o sea, dentro de ese 61 el 27 de indigencia. Un número también bastante alto, ¿no? En un país donde a lo largo del ancho tiene capacidad productiva, no voy a decir de eso de que alimenta a 500 millones de personas, porque no, digo, habrá que discutir la matriz productiva, pero tenemos un país extremadamente rico, saqueado. La verdad que es una indignación, es verdaderamente que hoy un pibe sea indigente, una piba sea indigente, en un país con tanta capacidad productiva, con tanta capacidad productiva de alimentos. Por supuesto que hay que discutir cuál es ese tipo de alimentos, si vamos a producir alimentos para los chanchos chinos o vamos a producir en el marco de una soberanía alimentaria
otro tipo de alimentos. Pero pensar que en la Argentina agroexportadora, donde la oligarquía ganadera sigue manejando nuestro país, donde la leche es un bien fundamental para la crianza, que hoy nuestros pibes no conozcan la leche y que viva la indigencia, es una aberración, es una construcción. Yo creo que han construido a nuestras infancias como parte del enemigo y por eso la atacan. Decíamos hace un ratito que comparábamos con el 2002, que los números son levemente inferiores, pero están dentro de ese rango. ¿Por qué no explota? Creo que parte del estallido fue el voto a Milei, ¿no? ¿Cómo es eso? Creo que parte que hubo un hartazgo por parte de nuestra población al sistema político en Argentina, una democracia que no educa, que no alimenta, que no sana, un modelo político, un modelo de democracia que poco tiene de democracia, que siguen gobernando algunos grupos económicos en beneficio de ellos mismos, y hay una gran población que se muere, que padece hambre, que padece necesidades. Por lo tanto, digo, como para pensarlo, que creo que el primer estallido contra el modelo político, que no, aquella democracia, cuando la recuperamos, el viejo discurso de Alfonsín decía, con la democracia se vive, se educa y se come, eso entró en terrible contradicción y en terrible tensión. Por lo tanto, hay un que se vayan todos, pero con otras características, ¿no? Y eso, digo, necesitaríamos un programa nuevo para analizar en profundidad lo que estoy diciendo, pero creo que parte tiene que ver con esto. Pero sobre todas las cosas porque hay un estallido en los barrios. Digo, los barrios se están implosionando con los niveles de violencia. Es decir, cuando nosotros hablamos del narcoestado, no el narco como algo aislado, hablamos del narcoestado, porque para que exista un narco en un barrio tiene que existir una policía corrupta, un sistema judicial corrupto y un modelo, y un cierto modelo político, digo, no todo, cierto modelo político corrupto que construye una economía regional a partir, y un modelo punteril político a partir de ese control social que es la droga. De la misma manera que el hambre y la pobreza son herramientas de control social, la droga también es una herramienta de control social, es una herramienta de domesticación de nuestros pueblos. Mientras que, y esto fue una construcción, bueno, también podemos hablar un programa entero, pero de la DEA cuando ingresa allá a principios de los 70 a controlar la falopa en Latinoamérica. Por lo tanto, digo, no estalla y habrá que pensar qué esperamos nosotros de ese estallido. Habrá que pensar cómo es esa nueva reconstrucción de las organizaciones políticas, sociales, territoriales, que intentamos construir un escenario nuevo, porque evidentemente lo que veníamos construyendo ha entrado en crisis. Y esa crisis habrá que ver cómo la administramos en términos para que nuestro pueblo esté, por lo pronto, salir del hambre. Una de las cosas que se jacta el gobierno es de haber inyectado más recursos en lo que son las políticas, digamos, sin esta idea que ellos instalan del clientelismo, que después hicieron allanamientos, todo eso, que sería básicamente la UH y la tarjeta alimentar. Si esto fuera la solución, ¿por qué tenemos hoy estos números que empeoraron? Bueno, está claro que eso es un verso, digo, lo que han inyectado no llega al universo. Ustedes recuerden que durante la pandemia al IFE pensaban que iban a ser 3 millones de personas y se terminaron anotando 11 millones de personas. Digo, es un dato fuerte. Por lo tanto, tanto la tarjeta alimentar como el OH, que son dos buenos instrumentos, paliativos, pero son muy, digo, sobre todo, la OH no es un paliativo, es una herramienta de universalidad de derecho que me parece muy importante, no tiene todo el universo, no alcanza todo el universo. Por lo tanto, digo, por eso eso no se ve reflejado en los datos de pobreza de nuestro país. Pero sobre todas las cosas, porque en realidad lo que quisieron hacer es sacar del medio lo que ellos decían a los intermediarios, que era romper la organización territorial, que era romper la organización política. Porque si, además, vos das recién con el tema del estallido, yo digo, si uno toma como dato, digo, no hay estallido, pero hay mucho conflicto. Si vos vas, hay muchos conflictos sectoriales, y esos conflictos sectoriales van acumulando en un proceso político que habrá que ver cómo se sigue, pero que
a medida que va pasando el tiempo, vos vas a encontrar aeronáuticos, docentes, territoriales, estatales, hay una cantidad enorme de conflictos sectoriales que tendremos la responsabilidad política de ver cómo eso se va unificando en una respuesta mucho más global, abarcativa en nuestro país. Bien, me comentabas antes de empezar a grabar que desde la FENAT estaban trabajando en un fondo de emergencia alimentaria, no sé si podés adelantarnos algo. Sí, ahí estamos vos sabés que la FENAT forma parte de Territorios en Lucha, que es un nuevo grupo de organizaciones territoriales que conformamos. Estamos elaborando, para ser presentado dentro de muy poquito tiempo, un proyecto de ley para crear un fondo de emergencia alimentaria, que ese fondo de emergencia vaya a parar a los diferentes espacios comunitarios, tanto comedores, merenderios, clubes de barrio, con un nuevo registro, y que esos fondos sean sacados precisamente del impuesto a las grandes fortunas, de la devolución de los aportes patronales y de una serie de números que por lo menos sería para paliar el hambre en primera instancia. Bueno, vamos a hablar un poco, estuvimos charlando sobre el tema de pobreza e indigencia, pero quiero hacer un recorrido. Primero de lo que es lo conocido, que es el tema de la pobreza por la línea monetaria, y qué es lo que dicen, cómo es la zaraza que van diciendo Milei, Adorni y Caputo. Empecemos con lo que dijo Milei en Parque Lezama. Y si bien nos dejaron 45% de pobreza, y que si hubieran estallado todas las bombas que nos dejaron, hubiera llevado al 95% la pobreza y 50% los indigentes. En el primer trimestre, a pesar de haber evitado la crisis y encauzar la macro, el primer trimestre la pobreza creció al 55%. Pero quiero contarles algo a todos estos sensibleros, hipócritas, empobrecedores. La pobreza en el segundo trimestre del año fue 51%. Por lo tanto, la pobreza ha empezado a caer en la Argentina. Bueno, después vamos a avanzar un poquito sobre lo que dice, porque recordemos el numerito. Dijo 95. A ver, Adorni. Es un número que seguramente va a volver a reflejar la cruda realidad sobre la que está atravesando la sociedad argentina y consecuencia, por supuesto, de el populismo que ha sometido a la Argentina a tantos años de desgracias y devastación. El gobierno heredó, lo he dicho muchas veces, una situación desastrosa. La peor herencia que recibió un gobierno en democracia, en realidad si me voy un poquito más para atrás, probablemente sea de las peores herencias recibidas en la historia argentina. Y ahora el numerito del ministro de Economía, Luis Caputo, que es un tuit, ¿no? Que este gráfico, dice de Fernando Marul, muestra de manera elocuente la diferencia cuando el ajuste lo hace el mercado versus un programa económico serio. Dice que la tasa de pobreza casi se duplicó para llegar al 58% en el 2001, en realidad llegó al 65% cuando fue el peor momento de la crisis en el 2002, en el segundo trimestre del 2002, porque hay que comparar trimestre contra trimestre, o sea, el mismo trimestre, el segundo trimestre, y avanza, entonces la pobreza podría haber llegado a niveles de 80 o 90%. Bueno, a ver, que se pongan de acuerdo, digamos, es 80, 90 o 95%, como si fuese una cuestión que no tiene ninguna relevancia. Claro, es lo mismo. Digamos, es lo mismo, ¿no? Si tenés 10 puntos más, 5 puntos más, digamos, es persona de carne y hueso. Digamos, las que están sufriendo pobreza. Bueno, todos esos números son mentira, no hubiesen llegado a esos números, digamos, es parte de esta lógica vinculado con el tema de pobreza por niveles de ingresos monetarios. Yo quiero mencionar a un aspecto para hablar de lo que es pobreza multidimensional, que me parece que es lo central de lo que se vive en la Argentina y cómo la está agudizando
Milei. Si vos comparás las canastas de pobreza de Argentina con resto de Latinoamérica, es hiperexigente. Digamos, y esto es a partir de una decisión política del gobierno de Macri en el 2016. ¿Qué significa una canasta de pobreza hiperexigente? Es que pone muchos bienes y servicios y después vos haces la valoración monetaria y definís, bueno, el que alcance esta canasta deja de ser pobre y si no, es menos. Bueno, ¿qué es lo que hizo Macri? Tocando la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Digo porque, viste, tanto se habla de la pureza de los números, bueno, todos meten manos sobre el índice. Algunos más groseros, como fue Moreno, otros menos groseros o más con mayor protección, si querés, de los investigadores, del mundo académico. Puso una canasta mucho más exigente Macri, ¿para qué? Para mostrar que Cristina Fernández Kirchner dejó un nivel de pobreza elevadísimo. ¿Qué es lo que se decía? Vos fíjate cómo la ajustaron la canasta de pobreza, que si recordamos los archivos de ese momento, decía, no, los niveles de pobreza en Argentina son del 25, 30 o 35%, asociándolos a lo que informaba la Universidad Católica. Entonces ponen la canasta hiperexigente y lo llevan a ese número del 35%. Por suerte hay investigadores, los investigadores economistas del CEDLA de la Universidad de La Plata y Daniel Steinhardt, lo que dicen es decir, bueno, ¿cómo haces para comparar entonces la tendencia? Porque ese 62% que yo te mencioné del 2002 es sobre esta canasta y hicieron un empalme para tratar de ver la tendencia, porque ahora, además de después de hablar sobre Latinoamérica, tenés que ver la tendencia, y la tendencia con Milei, no, como vos lo mencionaste al comienzo, no lo encontrás en ningún momento del periodo democrático, un salto semejante en tan corto periodo de tiempo. ¿Y esto es por qué? Porque fue deliberado, no es herencia, como dice Adorni, esto es una decisión deliberada. ¿Por qué? Por la mega devaluación, congelamiento de salarios, despidos, retraso de las jubilaciones y caída del nivel de actividad. Hay una asociación muy lineal. Cuando la actividad sube, baja el nivel de pobreza. Cuando la actividad económica baja, sube el nivel de pobreza. Eso está así. Entonces, ¿y cuándo cae la actividad económica? En este semestre donde se midió la pobreza, y cae por una decisión deliberada del gobierno de la política económica. Ahora bien, déjame que avance sobre un punto que me parece central cuando hablemos de pobreza. Estamos hablando de pobreza por niveles de ingreso, pero hay una pobreza multidimensional que a mí me gustaría que sea más elaborada, más analizada, e incluso el Instituto Nacional de Estadística y Censo pudiese incorporarlo, porque esto lo hace el PNUD de la ONU, que es la pobreza multidimensional, que es, sos pobre si tenés vivienda o no tenés vivienda, si alquilás o no alquilás, cómo es tu vivienda, vivís hacinado, tenés cloacas, tenés agua potable, tenés acceso a la salud cercana, tenés acceso a la educación, tenés acceso al transporte. Olvidémonos que vivimos en capital o en el conurbano. Digamos, tenés acceso al transporte. ¿Y de qué forma tenés acceso al transporte? Tus veredas son de tierra o baldosas. Las calles son de tierra o asfaltadas. Esto habla de lo que es el contexto de de cómo vive la población. Si vos tenés todos esos negativos, bueno, sos pobre. Sos pobre, más allá de que por ahí ganás mucha plata, pero si vos vivís en una casa donde hay otra cosa más de acceso a la luz y al gas de red, esto es la pobreza multidimensional. Entonces, para cerrar, es Milei, sobre esa pobreza multidimensional, ¿qué es lo que está haciendo? Nada. Claro. Nada. Claro. Al revés. Está agudizando todo. No está haciendo nada vinculado con mejorar los planes de vivienda y de construcción de vivienda, ni créditos para mejorar las viviendas. No está haciendo nada para extender la red de agua
y de cloacas, ni de luz, ni de gas, ni mejorar el tema de la educación, ni de salud, ni ningún tipo de obra pública. Bueno, esto para mí es central porque hace la calidad de vida y por consciente de la población, no solamente ese numerito. Que además es muy volátil el numerito, ¿no? Eso es estructural. Y tenés la brecha de pobreza. Digamos, vos agarrás y decís, pongamos un número redondo, 1 millón de pesos. Si ganás 1 millón, 1 peso, dejás de ser pobre. Claro. 999.999, sos pobre. Entonces, digamos, es una referencia, es válida la referencia. Y vuelvo, es muy exigente la de la Argentina. Es muy exigente, porque si vos agarrás es decir, bueno, la misma canasta llevala a Chile, Brasil, Uruguay, Perú, que entonces tenés en esos niveles de pobreza que puede ser del 90 al 95%, como dice Milei, y vos vas a los números oficiales de los países latinoamericanos y no los tenés. ¿Pero por qué? Porque son canastas diferentes. Dicho esto, hay que pensar la pobreza en la Argentina en términos multidimensional. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje